Gastón Bachelard es un historiador y filósofo de la ciencia francés. Nació en 1884 y murió en 1962 en Francia. Además de ser historiador y filósofo de la ciencia, Gastón Bachelard es un científico, estudió física y enseñó física. Es un poeta, o fue un poeta y un dramaturgo. Además, participó en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919. En 1920 obtuvo su grado en filosofía, estudió filosofía ya a una edad un poco más madura que, que otros de los filósofos de la ciencia que hemos visto. En 1927 obtuvo su doctorado en filosofía. El tutor de su tesis de doctorado fue Abel Rey, el cual no solamente fue importante en la formación de Gastón Bachelard, sino que también fue importante en la tradición francesa de historia y filosofía de la ciencia. Después de estudiar física en otra universidad, en 1940 ingresa a la Sorbona como catedrático de Historia y Filosofía de la Ciencia y detenta, digamos, ese cargo, desarrolla esa función hasta 1954. Dentro de los libros de Historia y Filosofía de la Ciencia, porque tiene otros libros en otros ámbitos de la poesía y de la dramaturgia, dentro de los libros de Historia y Filosofía de la Ciencia, a los efectos de este curso vamos a mencionar fundamentalmente tres: el Nuevo Espíritu Científico, publicado en 1934, La Formación del Espíritu Científico, de 1938, y El Racionalismo Aplicado, de 1949. Gastón Bachelard forma parte de la tradición continental en filosofía, una tradición distinta a la que incluye al neopositivismo y al falsacionismo, que denominamos como tradición anglosajona o tradición anglosajona analítica en filosofía de la ciencia. Gastón Bachelard entonces forma parte de la tradición continental en filosofía. Dentro de ella forma parte de la tradición francesa. El enfoque histórico ha sido y es la norma en la filosofía de la ciencia francesa. Lo que nosotros vamos a ver en el caso de Gastón Bachelard es que muchos años antes de que la historia de la ciencia pasara a ser importante en la filosofía de la ciencia de la tradición analítica anglosajona, bueno, la historia de la ciencia en la tradición francesa ya era la norma muchos años, varias décadas en realidad antes. En esta tradición, en la tradición francesa de la filosofía, la historia y la filosofía de la ciencia estuvieron siempre vinculadas. Entonces, la novedad que introduce Kuhn con el giro histórico en la filosofía de la ciencia, Kuhn y una serie de historiadores y filósofos de la ciencia que a fines de la década del 50 y principios de la década de 1960, con la eh, insatisfacción o debido a la insatisfacción que había con los modelos anteriores, es decir, el neopositivismo y el falsacionismo, que recordemos que eran modelos de explicación lógica de la ciencia, criticados fundamentalmente por no dar satisfacción a dos cuestiones. Una, la cuestión de esos modelos filosóficos de explicación de la ciencia no daban cuenta de lo que verdaderamente había ocurrido y ocurría contemporáneamente en la ciencia, es decir, esos modelos filosóficos acerca de la ciencia no daban cuenta de lo que mostraba la historia de la ciencia, por un lado, y tampoco no daban cuenta satisfactoriamente de el cambio en las teorías científicas, es decir, no explicaban de manera satisfactoria cómo cambiaban las teorías científicas. Debido a esa insatisfacción, digamos,
a fines de la década del 50 y principios de la década del 60, se da lo que se denomina o lo que se ha dado en llamar un giro histórico en la filosofía de la ciencia, llevado a cabo, entre otros, por Kuhn. Por lo menos Kuhn es uno de los íconos, digamos, de esa modificación, de ese cambio o de ese giro en la filosofía de la ciencia, pero también hay otros historiadores y filósofos de la ciencia como Paul Feyerabend, Stephen Toulmin, Norgun Hansson, etc. Esa novedad que introduce Kuhn en la filosofía de la ciencia anglosajona o angloamericana a principios de la década de 60, en 1962, más precisamente con la publicación de la estructura de las revoluciones científicas, ya era moneda corriente en la filosofía de la ciencia francesa, no solamente en la obra de Bachelard, sino también en la obra de algunos otros historiadores y filósofos de la ciencia que mencionaremos enseguida. Podríamos decir que la tradición francesa en la cuestión de la que estamos hablando ahora tiene tres personajes fundamentales: Gaston Bachelard, Georges Canguilhem y Michel Foucault. Georges Canguilhem, un historiador de la ciencia. Si de Gaston Bachelard se puede decir que es un filósofo de la ciencia fundamentalmente, bueno, Georges Canguilhem, su discípulo, era un historiador de la ciencia, era un médico e historiador de la ciencia, que a su vez fue el maestro de Michel Foucault. Es decir, hay una línea de pensamiento que va desde Gaston Bachelard a su discípulo Georges Canguilhem, que a su vez es el maestro de Michel Foucault. Y si bien se puede hablar de esa tradición epistemológica que incluye, digamos, a estos tres nombres, bueno, por supuesto que tenemos que tener en cuenta, no lo vamos a hacer en este momento porque no es el objetivo, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferencias. Yo ya mencioné una, es decir, Gaston Bachelard es un filósofo de la ciencia, mientras que Georges Canguilhem es un historiador de la ciencia. A pesar de eso, a pesar de las diferencias, es decir, a pesar de que sería superficial tratar de rendir cuenta de la tradición epistemológica mediante las presuntas influencias intelectuales que ejercieron los maestros sobre sus discípulos, hay que mencionar que hay un rasgo común, real y profundo, y que constituye el punto de acuerdo, el punto de partida, digamos, a esa tradición que mencionábamos, y que propone de su posición común en filosofía. Esa posición común en filosofía está marcada fundamentalmente, como se muestra acá, por esta actitud de no positivismo radical y deliberado que inaugura Bachelard y que forma la argamasa de la tradición que une a estos tres autores que yo mencioné, pero que por supuesto va más allá de ellos, y que a la vez distingue de lo que se practicaba incluso contemporáneamente en otros lugares bajo el nombre de epistemología. Bueno, como veremos fundamentalmente en algunas diapositivas posteriores, fundamentalmente de lo que entendemos por concepción heredada, es decir, por el neopositivismo y el falsacionismo. Bachelard, desde su primer libro, tiene una preocupación central, que es caracterizar lo que él definió como el nuevo espíritu científico. Un espíritu científico que él describía en la física y en la química de su época, y ese nuevo espíritu científico, en la idea de Bachelard, escapa de la alternativa tradicional entre racionalismo y empirismo. La filosofía de la ciencia, consideraba Bachelard, no debe dictarle a los científicos las condiciones de posibilidad de su saber. Por el contrario, la filosofía de la ciencia debe familiarizarse con los laboratorios y los lugares de producción del saber. Es decir, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del neopositivismo, la filosofía de la ciencia no debía dictar, no debía imponer
no debía afirmar cuáles son las condiciones de posibilidad del saber científico. Es decir, la filosofía de la ciencia no debía normativizar la intencional o no intencionalmente, no debía normativizar la actividad científica. Muy por el contrario, lo que debía hacer era familiarizarse con los laboratorios, familiarizarse con los lugares de producción del saber, es decir, los lugares donde se construía el conocimiento científico, familiarizarse con la historia de las ciencias, que era el laboratorio por excelencia para los epistemólogos, y a partir de ahí elaborar ese modelo filosófico acerca de la ciencia. Es decir, no hay que elaborar primero el modelo filosófico para luego mirar, en todo caso, la historia de la ciencia. El camino es el inverso. Primero hay que acercarse a los laboratorios, acercarse a la historia de la ciencia y a partir de esos datos, a partir de esa información, elaborar el modelo explicativo o el modelo interpretativo de la ciencia. La filosofía de la ciencia, entonces, debía dar cuenta de la manera en que la ciencia se practicaba contemporáneamente y se había practicado en el pasado, y desarrollar el vocabulario apropiado a su objeto, es decir, al análisis que pretende dar, que en el caso de Bachelard es un análisis histórico de la ciencia. La propuesta de Bachelard se conoce también como epistemología histórica de la ciencia, no solamente la de Bachelard, la de Canguilhem, la de Foucault. Hago énfasis en Bachelard porque es el autor sobre el que estamos tratando, pero entonces este rótulo, por decirlo de alguna manera, de epistemología histórica ya nos está mostrando el énfasis que hace Bachelard y la diferencia con otros modelos explicativos contemporáneos. Es decir, para Bachelard hay un carácter dual en la ciencia, en la que la experiencia y el pensamiento, la realidad y la razón, están ligadas de una manera que no permite privilegiar uno de los dos aspectos, y eso en la medida en que están en una interacción recíproca indisoluble. La tradición francesa es una tradición antipositivista. Vamos a analizar un pequeño fragmento de Lecourt. Lecourt tiene un libro en donde justamente trabaja la propuesta de Bachelard, de Canguilhem, de Foucault. El libro se llama Para una crítica de la epistemología, y ahí Lecourt sostiene: la ciencia de la ciencia positivista supone que la ciencia puede develar por simple autorreflexión las leyes de su construcción, por ende, tanto de su funcionamiento como de su formación. Es afirmar que el discurso científico tiene la virtud intrínseca y excepcional de poder enunciar por sí mismo, sin salir de sí, los principios de su propia teoría. Esta visión positivista, es decir, la que aquí está criticando la tradición francesa, la visión positivista, trata de elaborar una ciencia de la ciencia, es decir, una variante tecnocrática, una ciencia de la organización del trabajo científico. Bueno, un ejemplo de eso, por supuesto, es la corriente neopositivista, la corriente empirista lógica, que supone que la ciencia tiene un motor interno, un motor propio, a partir del cual se puede explicar el éxito de la propia ciencia. Es decir que es posible una ciencia de la ciencia es afirmar que la ciencia puede develar por simple autorreflexión, como dice ahí, cuáles son las leyes que la constituyen. Es decir, el discurso científico es soberanamente autónomo y no tiene que dar cuentas a nadie, y se construye sin choques, sin obstáculos, sin trabas, en el espacio puro de la cientificidad
instituido, instalado y delimitado por sí mismo. Esa es la idea de la filosofía de la ciencia positivista. Es decir, las leyes del propio discurso científico determinan el espacio de su propio desarrollo. En todo caso, es decir, no importa el contexto, la ciencia no, la ciencia no sufre, por decirlo de alguna manera, la mella de la historia. Por eso, tanto para el neopositivismo como para el falsacionismo, la tarea de la filosofía de la ciencia es analizar el contexto de justificación, es decir, cómo se legitiman o cómo se validan las teorías, pero deja de lado el análisis del contexto de descubrimiento. Es decir, a partir de 1938, a partir de Reichenbach, fundamentalmente de una propuesta de Reichenbach, se distingue entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Al contexto de descubrimiento forman parte, del contexto de descubrimiento forman parte, el contexto de descubrimiento se ocupa de todas aquellas condiciones históricas, sociales, culturales, políticas, económicas que rodean a una teoría, a una invención, a un desarrollo científico. Lo que propone Reichenbach, y por supuesto toma el neopositivismo y también el falsacionismo de Popper, es que además de distinguir entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, la filosofía de la ciencia debería ocuparse solamente del contexto de justificación, es decir, debería ocuparse solamente de la reconstrucción lógica o de la reconstrucción racional de cómo se validan, cómo se legitiman las teorías. Entre otras cosas, porque como dice el propio Popper, no puede hacerse una reconstrucción lógica de cómo nace una idea, de cómo se concibe una idea científica, no puede hacerse una reconstrucción lógica del proceso creativo del científico. Si bien aceptan que ese proceso creativo, si bien aceptan que la ciencia se hace en ciertas condiciones sociales, en términos generales, consideran estos filósofos neopositivistas y falsacionistas que eso es objeto de análisis de otras disciplinas, la historia, la sociología de la ciencia, la psicología de la ciencia, la psicología empírica, como dice Popper, pero no objeto de análisis de la filosofía de la ciencia. Entonces, el éxito de la ciencia puede explicarse para estas corrientes simplemente mirando hacia su propio interior. No se necesita aludir a otras razones externas a la propia ciencia para explicar el éxito de la ciencia. En todo caso, porque la sociología de la ciencia existía también en ese momento, en todo caso la filosofía de la ciencia debía acudir a las explicaciones sociológicas o históricas de la ciencia en el momento de dar cuenta por qué la ciencia no se había desarrollado o no avanzaba de la manera que se preveía, digamos. Es decir, en todo caso la sociología o la historia de la ciencia eran utilizadas para explicar el fracaso de la ciencia, pero no o nunca el éxito. El éxito formaba parte del desarrollo intrínseco de la propia ciencia. Esa postura en la filosofía de la ciencia muchas veces, o casi siempre, digamos, es acompañada en historia de la ciencia por lo que se llama una postura evolucionista. Es decir, una consecuencia inmediata y decisiva de esta idea de que las leyes del propio discurso científico determinan el espacio de su propio desarrollo, y que si ella no encuentra ninguna traba, ningún obstáculo, una consecuencia inmediata de esta idea es que entonces la culminación del saber, su fin y su perfección siempre es posible en principio. Es decir, de hecho, solo quedarían por allanar algunas dificultades formales que lo podrían trabar momentáneamente, es decir, algún problema técnico. Es decir, no hay una historia real de la ciencia, el tiempo no les hace mella, es decir, el tiempo solo puede intervenir bajo la forma del retraso o de la anticipación. En ese sentido, la historia de la ciencia es
un desarrollo evolutivo, una evolución que conduce al conocimiento del error hacia la verdad, y en las que todas las verdades se miden por la última en aparecer. Es decir, hay una visión teleológica de la ciencia. La ciencia es evolucionista, es evolutiva, es continua. El desarrollo de la ciencia es un desarrollo continuo. El desarrollo de la ciencia es el progreso de lo que continúa el tiempo de la razón, del error a la verdad. Es ese proceso de encadenamiento del que se habla, por ejemplo, en Popper, donde cada una de las teorías es un escalón en ese camino hacia la verdad, es decir, es un escalón en ese camino hacia la única teoría verdadera acerca del mundo. Entonces, estas dos formas, el positivismo en filosofía de la ciencia y el evolucionismo en historia de la ciencia, son complementarios. Hay una noción unitaria, digamos, de la ciencia, que anula la realidad efectiva de la historia de la ciencia al ubicarla bajo el signo de la teleología. Es decir, positivismo y evolucionismo, como dice Lecourt ahí, van a la par, o más aún, el evolucionismo, dice, es el complemento obligado en historia de la ciencia del positivismo en la filosofía de la ciencia. La tradición francesa rechaza deliberadamente ese evolucionismo. El no positivismo del que hablábamos para Bachelard, pero que se extiende a toda la propuesta de la tradición francesa, se apoya en un antievolucionismo. Hoy es conocido que la primera expresión de ese rechazo en Bachelard es la noción de ruptura epistemológica, es decir, de quiebre. Es decir, el primer rechazo a ese continuismo en el desarrollo de la ciencia es la noción de ruptura epistemológica de Bachelard. Es decir, hay una racionalidad para Bachelard aplicada e histórica, a diferencia de la racionalidad lógica propia del neopositivismo y del falsacionismo. Entonces, Bachelard se enfrenta, como dice ahí, a un retraso de la filosofía con relación a la historia de la ciencia, que está motivada por la distancia de toda teoría del conocimiento con relación al proceso de producción de los conocimientos científicos. Bachelard considera que la filosofía de la ciencia está retrasada, y que eso es el resultado, o que eso se debe a que la filosofía de la ciencia no establece o no ha establecido la relación que corresponde con la historia de la ciencia. Es decir, en otras palabras, a que la filosofía de la ciencia no atiende al proceso de producción de los conocimientos científicos. En todo caso, que la filosofía de la ciencia atiende más a un discurso científico, y lo atiende desde un punto de vista lógico, y deja de lado el análisis del proceso de construcción del conocimiento científico, y como deja de lado el análisis de ese proceso, no tiene en cuenta la historia de la ciencia. Bachelard lo que sostiene es que hay que renunciar al sueño de descubrir el fundamento lógico de toda la ciencia. Eso era lo que pretendían los neopositivistas y Popper, la reconstrucción lógica de la ciencia. Bueno, Bachelard considera que hay que renunciar a ese objetivo y centra su atención en la objetivación histórica de los conceptos. Aparece también ahí cuál es el objeto de la filosofía de la ciencia. Dice, la ciencia es un sistema articulado de las prácticas científicas, conjunto de relaciones históricamente determinadas de la producción de conceptos. Es decir,
Bachelard entendía que para hacer justicia a la riqueza de la ciencia, los filósofos de la ciencia tenían que renunciar a ese sueño que decíamos recién y centrar su atención a la objetivación de los conceptos, una objetivación histórica que hace que el pensamiento científico sea posible en primer lugar. Es decir, el conocimiento científico es posible en determinadas condiciones históricas. Cuando digo en determinadas condiciones históricas, lo estoy diciendo en un sentido general del término. Entonces, el carácter social de la ciencia, al que alude Bachelard, lo aleja completamente de la propuesta neopositivista y falsacionista, teniendo en cuenta esa distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación del que estuvimos hablando hace unos minutos. Y lo acerca de alguna manera, por supuesto con sus diferencias, lo acerca a estos otros autores que yo también mencionaba al comienzo, que forman parte o que llevan a cabo ese giro histórico en la filosofía de la ciencia, entre ellos Kuhn, Feyerabend, bueno, Toulmin, Hanson, etc. Esta propuesta también de Bachelard lo acerca a esta idea que van a compartir no solamente esos autores que yo mencioné recién, sino después corrientes contemporáneas, actuales, que hacen un análisis mucho más sociológico de la ciencia, a esta idea de que la filosofía de la ciencia no solamente debe ocuparse del producto de la ciencia, sino que también debe ocuparse del proceso de conocimiento. Es decir, para Bachelard es muy importante el análisis de la constitución social de la ciencia. La comunidad científica interviene en muchos niveles y la producción de conocimiento científico está en el corazón, digamos, de esta explicación bachelardiana a partir del análisis de los instrumentos, por ejemplo. En ese sentido, según Bachelard, la filosofía de la ciencia debe aceptar y debe ocuparse de los detalles. Para Bachelard, la filosofía de la ciencia o la epistemología tiene que ser una epistemología del detalle. Por eso hablábamos antes de que el filósofo de la ciencia tiene que acercarse al laboratorio y tiene que acercarse a la historia de la ciencia, porque tiene que dar cuenta de esos detalles. Dice, cada complejo significativo de problemas demanda su propia reflexión filosófica, es decir, no hay una generalización, sino que cada uno de los problemas debe ser atendido en sus singularidades o en sus particularidades o en sus detalles, y entonces tiene que dar lugar a una reflexión filosófica propia. Es decir, toda la obra de Bachelard aparece justamente como una defensa o como la defensa de una epistemología del detalle. Entonces, Bachelard es el primero en reconocer que la historicidad es esencialmente pertinente al objeto de la filosofía de la ciencia. Es decir, es el primero en reconocer que la ciencia es histórica. Y vuelvo a repetir, no es cuestión de pensar que el neopositivismo o el falsacionismo no sabían que la ciencia se daba en un contexto histórico, pero como lo he dicho muchas veces, dejaban de lado ese análisis para que de él se ocuparan otras disciplinas. Ese reconocimiento de historicidad del objeto de la filosofía de ciencia, es decir, ese reconocimiento de historicidad de la ciencia, impone una nueva concepción de la historia de la ciencia. Entre otras cosas, una concepción anti-evolucionista, es decir, no una concepción continuista de la ciencia, como ya mencionamos, a partir de su noción de ruptura y que profundizaremos un poco más adelante. Para Bachelard, entonces, no hay conocimiento sin historia, es decir, no hay conocimiento que no sea histórico. Y no hay conocimiento cuyo sujeto
no sea un sujeto histórico. Es decir, el sujeto del conocimiento es un sujeto histórico. A diferencia de lo que veíamos en la propuesta popperiana de hablar de una epistemología sin sujeto cognoscente, Bachelard no solamente está aceptando, por supuesto, afirmando que el sujeto de la ciencia es un sujeto histórico, sino que la filosofía de la ciencia, o la epistemología, si quieren, debe ocuparse no solamente de la historicidad del objeto, es decir, no solamente de la historicidad de la ciencia, sino también de la historicidad de la gente que hace la ciencia, es decir, del científico. Hay una historicidad en los dos niveles o en los dos aspectos. El objeto, la ciencia es histórica, pero también el sujeto que hace la ciencia es un sujeto histórico. Por eso podríamos contraponer, digamos, en este aspecto, la propuesta bachelardiana con la propuesta de epistemología sin sujeto cognoscente de Popper. La propuesta de Bachelard es la propuesta del sujeto a través de su historia. En la epistemología francesa, la interrogante no va a estar puesta en el método científico, tal como ocurre en la epistemología anglosajona, sino que la atención va a estar puesta en bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico, ¿no? Es decir, bajo qué condiciones, en qué contexto se produce el conocimiento científico. Por esa razón, Bachelard dice, el epistemólogo debe seleccionar los documentos recogidos por el historiador. Cuando uno habla del neopositivismo o del falsacionismo, el orden, digamos, de relación entre la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia es que el filósofo de la ciencia elabora el modelo epistemológico o el modelo filosófico, interpretativo o de análisis de la ciencia, y luego va a la historia a buscar aquellos ejemplos que pueden ilustrar lo que a priori, por decirlo de alguna manera, ha elaborado como modelo filosófico para interpretar la ciencia. Esa es una actitud que fue criticada en 1962 en la estructura de las revoluciones científicas por Kuhn, en la introducción de la estructura, cuando dice que el neopositivismo y el falsacionismo tratan a la historia de la ciencia como una fuente de anécdotas, en el sentido de lo que yo decía recién, es decir, primero elaboran el modelo y después van a buscar anécdotas a la historia de la ciencia que den cuenta de lo que ellos están diciendo. Lo que va a proponer Kuhn es lo contrario, es decir, el filósofo de la ciencia primero tiene que mirar la historia de la ciencia para después elaborar el modelo. Bueno, también eso era lo que decía Bachelard. El epistemólogo dice debe seleccionar los documentos recogidos por el historiador. No se trata, ni en el caso de Kuhn, ni tampoco en el caso de Bachelard, de sostener que la historia y la filosofía de la ciencia son una misma disciplina. Se trata de sostener que son complementarias. Se trata de sostener que tienen una relación necesaria de interacción entre ambas. El epistemólogo debe mirar, debe tomar en cuenta los resultados de la historia de la ciencia para poder elaborar un modelo interpretativo cabal de lo que es la ciencia, es decir, para poder dar cuenta de lo que es la práctica científica real y no de una ficción o de algo que es ideal, digamos. Entonces, en el marco de esta propuesta de que la ciencia es histórica, según Bachelard, toda ciencia particular produce en cada momento de su historia sus propias normas de verdad. No hay algo, como dice ahí un poquitito más abajo, no hay algo como la verdad, no hay algo que pueda entenderse como una categoría absoluta y universal, sino que la verdad depende, la verdad es propia de cada ciencia particular en un momento determinado, ni siquiera de cada ciencia particular. No, de cada ciencia particular y en un momento determinado. Y es la propia ciencia la que establece sus normas de verdad. Es decir, la verdad es histórica, la racionalidad es histórica. Otra vez, la diferencia con el neopositivismo y con el falsacionismo. Para Popper había una
única teoría verdadera acerca del mundo a la que no podíamos acceder, o a la que la ciencia no puede acceder o no sabe que accedió, pero hay una única teoría verdadera acerca del mundo. Bachelard acá lo que está diciendo es, cada ciencia particular en cada momento de su historia tiene o produce sus propias normas de verdad. Esa producción históricamente determinada sustituye entonces esa idea o esa categoría absoluta y universal de verdad. Acá también, así como marco una distinción con Popper, se podría ver una similitud, digamos, o un acercamiento o una coincidencia con la propuesta de Kuhn, que también va a hablar de que la verdad se da siempre en el marco de un determinado paradigma, y un paradigma es algo que ocurre en un determinado momento de un campo disciplinar, y cambiamos de paradigma y cambiamos de normas o de condiciones de verdad. Bueno, entonces Gastón Bachelard, y por eso es que fue elegido, o por eso es que elegimos dar un pequeño panorama de la propuesta de Bachelard. Gastón Bachelard es crítico, como podemos ver, de las tendencias formalistas y ahistóricas, como por ejemplo el positivismo lógico. La idea de incluir a Gastón Bachelard es la idea de mostrar desde otra tradición distinta a la propia tradición anglosajona, una respuesta superadora, por decirlo de alguna manera, a estas tendencias formalistas y ahistóricas representadas, por ejemplo, por el neopositivismo o incluso por el mismo falsacionismo. De ahí sostiene Bachelard, la idea de partir del cero para fundar y acrecentar sus bienes no puede sino surgir en culturas de simple justaposición, en las que todo hecho conocido es inmediatamente una riqueza. Mas, frente al misterio de lo real, el alma no puede, por decreto, tornarse ingenua. Es entonces imposible hacer de golpe tabla rasa de los conocimientos usuales. Frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. Lo que dice Bachelard es que, a diferencia de lo que proponían los neopositivistas, es decir, acá hay como una alusión directa al neopositivismo, cuando dice que no puede decretársele al alma que se torne ingenua, es decir, no puede decretársele al científico que deje de saber todo lo que sabía, ¿no? Es decir, está criticando directamente a esa propuesta, digamos, de observación neutra que tenían los neopositivistas. El científico no puede dejar de saber lo que sabía simplemente por pararse frente a un hecho y entonces decretar que a partir de ahora no sé nada de lo que sé y me enfrento y veo ese hecho de una manera completamente aséptica, completamente neutra, olvidando todos los conocimientos y toda la formación que tiene. No solamente eso, sino que además Bachelard lo que dice es que muchas veces lo que cree saberse claramente oculta lo que debiera saberse. Más adelante lo vamos a ver en otras diapositivas, esta idea de que lejos de ser un punto de partida seguro, la observación, esa supuesta observación neutra de la que hablaban los neopositivistas, es algo que hay que superar, es un obstáculo para el conocimiento científico. Entonces, lo que sostiene Bachelard es que frente a lo real, como dice ahí, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu, dice Bachelard, jamás es joven, es decir, nunca es tan ingenuo que no sabe nada. Dice, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios, es decir, siempre hay un conocimiento a partir del cual yo miro o a partir del cual el científico mira y ve el mundo. Es decir, tener acceso a la ciencia siempre es aceptar una mutación, como va a decir Bachelard después, que
contradice al pasado, es decir, el conocimiento siempre se rehace en base a un conocimiento anterior, pero nunca es el resultado de una mente en blanco. Siguiendo con esta crítica, dice, ante todo es necesario saber plantear los problemas. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Es necesario, se plantean por sí mismos. Es precisamente este sentido del problema el que se indica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye. En primer lugar, bueno, me imagino que están identificando ahí una coincidencia, por lo menos eh, en el vocabulario, pero que incluso va más allá de eso, con la propuesta popperiana, ¿no? Es decir, esta idea de que el conocimiento científico comienza con un problema. Y ese sentido del problema, es decir, la dirección de ese problema, es el que se indica, dice Bachelard, el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Entonces, le está diciendo al neopositivista, si no hay una pregunta, no puede haber conocimiento. El científico no puede simplemente pararse y mirar un objeto sin ningún interés previo, sin ninguna pregunta previa. Nada es espontáneo, nada está dado. Lo dado era aquel término técnico que los neopositivistas utilizaban justamente para indicar el conocimiento, el inicio, digamos, de la construcción del conocimiento científico, ¿no? La base inconmovible sobre la cual se apoya el conocimiento científico. Todo se construye, dice Bachelard. Construir, una palabra muy significativa en contraposición con lo que proponía, bueno, estas tendencias formalistas y ahistóricas, porque hablar de una construcción es hablar de un proceso en el que alguien hace algo, no simplemente se para a mirar y descubre, o es un recipiente, digamos, que solamente recibe sin poner nada de sí, recibe desde el exterior. El conocimiento científico no surge de la experiencia sensible, ingenua, tal como proponía el neopositivismo, sino de un ejercicio de abstracción, dice Bachelard. Para Bachelard es muy importante este concepto de abstracción. Es decir, el conocimiento científico surge a partir de un ejercicio de abstracción a partir de la experiencia sensible. Esa experiencia sensible sin abstracción no es conocimiento. El conocimiento es el resultado de ese ejercicio de abstracción sobre, bueno, lo que me da o lo que me dice la experiencia. A diferencia del empirismo, Bachelard sostiene que el conocimiento no surge necesariamente de la experiencia, sino que también puede partir de reflexiones abstractas, de reflexiones teóricas, etc. La razón para Bachelard es el motor de desarrollo del conocimiento científico. Mientras que para el empirismo lógico, la experiencia a la que las teorías científicas trataban de ajustarse se presentaba descrita conforme a las convenciones lingüísticas, de tal manera que bajo las circunstancias apropiadas cualquier persona era capaz de decidir al cabo de algunas observaciones si aceptaba o rechazaba la atribución de unos términos a un referente singularizado. Bueno, Bachelard se opone a eso. Es decir, el discurso portador de esa experiencia es a lo que Bachelard después va a llamar y va a criticar como el conocimiento común, como la opinión, ¿no? Entonces, Bachelard lo que propone es que el conocimiento científico repiensa, rehace, porque para Bachelard es muy importante no solamente la teoría, sino también la práctica. Entonces, el conocimiento científico rehace, repiensa esa experiencia
y rompe con el conocimiento común. De hecho, ese conocimiento común, esa opinión o esa experiencia básica es el primer obstáculo que tiene que superar el conocimiento para ser verdaderamente conocimiento científico. Entonces, los empiristas lógicos pedían, demandaban que el conocimiento se ciñera a la experiencia, es decir, a ese conocimiento común, al cual creían menos desilvanado, más definitivo y, por supuesto, más histórico de lo que Bachelard considera que es. Bueno, como ya dije, hacia fines de la década del 50 y principios de la década del 60, esto también fue criticado por, por el giro histórico, que entre otras cosas sostiene que aquella dicotomía entre términos observacionales y términos teóricos, propuesta por el neopositivismo no tenía sentido, ¿no? Es decir, no tenía sentido distinguir entre un sublenguaje cuyos términos eran neutros desde el punto de vista de la teoría, porque todos los términos científicos tienen en mayor o menor medida una carga teórica. Esa misma pretensión de distinguir entre términos observacionales y teóricos, que vuelvo a repetir, a partir de la década del 60, va a ser sumamente criticado por esos filósofos de la ciencia, bueno, esa pretensión también era ajena al pensamiento de Bachelard. Es decir, Bachelard no tiene que esperar hasta fines de los 50 o principios de los 60 para defender la tesis de que todos los términos de las ciencias están cargados de teoría. Es más, ya a fines de la década del 20, en 1927, escribía en su tesis doctoral lo siguiente: lo dado es relativo a la cultura, está necesariamente implicado en una construcción. Si no tuviera ninguna forma, si fuera un puro e irremediable caos, la reflexión no tendría cómo captarlo. Pero a la inversa, si la mente no tuviera ninguna categoría, ningún hábito, la función dato, en la acepción precisa del término, no tendría sentido alguno. Es menester que un dato sea recibido. Jamás se llegará a disociar completamente el orden del dato y el método de su descripción, y tampoco confundirlos uno dentro del otro. Es decir, lo que luego va a decir Kuhn en 1962, de que la observación depende, está condicionada por el paradigma, que el científico ve de determinada manera, una idea que Kuhn toma de Norwood Hanson, eh, que Hanson propone a fines de la década del 50, en 1958, en un libro que se llama Patrones de Descubrimiento, donde analiza justamente cómo conoce el científico, cómo observa el científico. Bueno, eso que Kuhn defiende, Kuhn y Feyerabend y otros representantes icónicos de ese cambio en la filosofía de la ciencia producido en la década del 60, bueno, eso ya estaba en la propuesta bachelardiana. Es decir, para poder interpretar algo y decir que eso es un dato, se necesita un marco teórico. Le llamemos paradigma, le llamemos teoría, le llamemos programa de investigación, le llamemos en términos generales marco conceptual. Pero para poder hablar de que algo es un dato, se necesita enmarcarlo teóricamente. Si no, ni siquiera llega a ser un dato.